Como las aves, las ballenas, las plantas y muchos de los seres que pueblan el planeta, los humanos hemos sido siempre una especie migratoria. Desde que el Homo sapiens salió de África, no ha dejado de recorrer los confines de la Tierra en busca de lugares propicios para establecerse. Los movimientos humanos tienen diversos nombres: éxodo, migración, exilio, destierro, entre otros. Cada uno insinúa motivos diferentes para un mismo fenómeno. En este número de revista de la Universidad de México, hemos querido hablar de quienes se ven obligados a dejar su hogar para adentrarse en la incierta y a menudo peligrosa experiencia de la migración, ya sea individual o colectiva. Cuando observamos muchos de los éxodos que acontecen hoy en día, el de los sirios, por ejemplo, o el de los somalíes y etíopes, nos damos cuenta de que enfrentan los mismos horrores que los mexicanos o los salvadoreños: pillajes, secuestros, extorsión, violencia física y abusos sexuales. Es como si los pobres de la tierra, los rechazados, los que no tienen ni en sus países de origen ni en aquellos donde se sueñan más prósperos y más felices, formaran un único pueblo. Resulta absurdo que las mercancías, las armas y el capital tengan libertad de movimiento, mientras que a las personas se les niega ese derecho. Los estados que repudian a los migrantes son los mismos que propician la necesidad de migrar. La miseria no es la única razón para el éxodo. También lo han sido el racismo, los regímenes autoritarios y excluyentes, los cambios climáticos y ecológicos, la intolerancia religiosa. ¿Cómo nos relacionamos con los migrantes? En este número, Emiliano Monge publica la conferencia que leyó en el coloquio Los acosos a la civilización de muro a muro, organizado por nuestra universidad. En ella recuerda que nuestra indiferencia y falta de empatía con quienes por su cultura, sus rasgos físicos o su clase social se distinguen de nosotros. La revista de la Universidad de México ha querido sumarse a este esfuerzo de sensibilización. Nuestro número sobre éxodos aspira a quitar un ladrillo del muro intangible e ideológico que nos separa de los migrantes. Buenas noches y bienvenidos. En el marco de los éxodos mundiales, hoy vamos a interesarnos por las profundidades del mar y el desplazamiento de las poblaciones que habitan ahí. ¿Qué nos dice el fondo del mar sobre el estado actual de nuestro planeta? Para darnos algunas luces en torno a estos temas, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Francisco Solís, un eminente investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, especialista además en especies muy curiosas, generalmente desconocidas del público y de las que seguro nos dará algunos detalles aquí. Francisco, muchísimas gracias por venir. Yael, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. Maravilloso. Dinos, Francisco, ¿es realmente posible que las actividades humanas tengan algún tipo de impacto en algo que nos parece tan alejado, aislado, como gigante como el mar, los océanos, las profundidades? Pues la respuesta es desgraciadamente sí. Las poblaciones animales que están en el fondo del mar, en los océanos, incluso algunas veces las más profundas, hablamos más de 1000 metros de profundidad, son afectadas por el desarrollo de la cultura humana. Hablamos de las influencias de la contaminación, de muchas otras cosas, ¿no? Principalmente la contaminación es lo que ha, desde hace muchísimos años, impactado los fondos del mar. Okay. Esto se traduce en desplazamiento de poblaciones, ya sea por contaminación. Con contaminación también estás incluyendo el cambio climático, es decir, la contaminación que influye o supuestamente influye, yo creo que sí influye, en la aceleración de la alza de temperaturas en el mundo. Así es, definitivamente es un tema pues bastante amplio, ¿no? Pero definitivamente el cambio de temperatura que estamos sufriendo ahora en el planeta por cuestiones del famoso cambio climático, a eso me refiero, es entre tantos un proceso que lleva a esto de la contaminación. En México, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? En México, bueno, en todos los mares de México, Golfo de México, Golfo de California, Pacífico, Atlántico, Caribe, todo. Okay. Pero específicamente
un grupo de colaboradores y colegas nuestros de la UNAM y del CIPNOR en La Paz y España y otras partes del mundo han estado estudiando mucho el Golfo de California últimamente para demostrar, porque la ciencia es eso, ¿no? Habrá que demostrarlo, cómo está impactando este cambio de temperatura, este cambio climático a las especies que hay en el fondo del mar en el Golfo de California. Por supuesto. ¿Este tipo de impacto implica que se reducen las especies o que se desplazan? En este caso en particular es un desplazamiento, es un éxodo de especies marinas que al verse la parte de la entrada de la boca del Golfo de California calentarse, ¿verdad? Porque recordemos que está en la franja del Ecuador y entonces recibe más calor del sol. Esto aunado a la temperatura que también está aumentando, lo que está haciendo es que las especies tropicales están subiendo, están desplazándose las poblaciones más hacia arriba del Golfo, más hacia la axila del Golfo de California. O sea, hacia el norte, hacia mares Hacia el más norte. fríos, ligeramente más fríos. Exactamente. Y entonces las especies del norte, estoy hablando de animales bentónicos, pues se están contrayendo porque al no tener esa comodidad de la temperatura de ellos, se están contrayendo y esto hace que las otras pues se puedan expandir. Entonces este fenómeno, conocido como la tropicalización de especies, está presente y ahora pegando bastante en el Golfo de California. En el Golfo de California. Dime algo, en nuestra versión impresa de la revista, la investigadora Carla Torres dice que, por lo menos sobre la superficie terrestre, a mayor altura, son mayores los efectos del cambio climático, es decir, son muchísimo más radicales. En el mar tengo como la sensación que esto podría funcionar al revés, es decir, que mientras más abajo, menos se sienten los cambios climáticos, ¿es así? Así es obvio que la profundidad del mar puede funcionar como si fuera un buffer, un amortiguador, pero el mar es finito, desgraciadamente. O sea, aunque veamos esa inmensidad, el mar es finito, es decir, está contenido y podríamos hasta calcular la cantidad de litros que hay, ¿no? Entonces, sí, hay un efecto más lento conforme vamos bajando la temperatura. Recordemos que a mayor temperatura, a mayor profundidad en el mar, tendremos menos temperatura, menos oxígeno disuelto, etcétera, ¿no? Digo, las condiciones desafortunadamente son más difíciles. El éxodo hacia el fondo me imagino que es muchísimo menos probable por los problemas justamente de presión, de adaptación, de frío, de falta de luz. Claro, pero si hay especies que están tratando de adaptarse para irse hacia esos nichos, claro, lejos de la contaminación y de los efectos. Exacto, esto lo podemos ver ahora, pero también recordemos que eso es parte de la evolución del planeta, ¿verdad? Estás hablando de especies que han migrado hacia las profundidades y esto pasó hace miles de años y está pasando en estos momentos. Entonces, es un laboratorio. Yo pensé que era al revés. Tengo la idea exactamente contraria, pero por supuesto profana, ¿no? De que la vida empieza en el fondo del mar. Ajá. Y digo, somos éxodo, como dices, los éxodos no es algo nuevo, quizás lo nuevo es la aceleración con la que la estamos pudiendo detectar, que se crea esta vida en los fondos marinos y sale a la tierra, es decir, que somos resultados de un primer éxodo, digamos, del agua para afuera. Así es. Y la pregunta es, serían dos preguntas aquí, yéndonos, ahorita volvemos si quieres a las especies Claro, del fondo del mar, pero quizá me parece bastante fascinante, ¿podríamos regresar las especies que están todavía dentro del mar, regresar hacia el fondo o buscar oportunidades más hacia el fondo para conservar la vida sobre la tierra en caso que se acabe? O en las ventilas, los lugares donde quizás todavía hay vida, que no, la contaminación o los cambios no llegan hasta allá, ¿de ahí podría repoblarse el planeta? ¿Podría ser una opción? El laboratorio de la naturaleza es tan interesante, es tan inteligente la naturaleza que tenemos los dos fenómenos. Tenemos el fenómeno de especies en zonas someras que van a zonas profundas y lo contrario. Y este ir y venir de poblaciones es lo que ha orquestado la evolución del planeta. O sea, tenemos estrellas de mar, por ejemplo, que se ha demostrado genéticamente, con la sistemática molecular, que se originaron en la profundidad y que se desplazaron, tuvieron un éxodo hacia las zonas someras y después, más adelante en su historia, regresaron de nuevo a la profundidad. O sea, es algo, pues, demasiado elaborado.
esto se está presentando de manera simultánea hacia arriba y hacia abajo en el mar. Pero esto está sucediendo en este momento y ha sucedido en la historia del planeta. Sí, a mí me da bastante más esperanza lo que pueda resurgir del mar que lo que pueda pasar con la Tierra con los cambios. Por eso me parece tan interesante asomarnos a esas profundidades. Y dime algo, dentro de los éxodos actuales hay algo de las especies no natural, algo que pueda poner en peligro las especies o los ecosistemas, puesto que siempre migran con lo que pasa hoy. Definitivamente, un desplazamiento de una población conlleva generalmente a llegar a un nuevo hábitat, ¿no? Esto no quiere decir que la población esté 100% segura de que ese hábitat le va a favorecer. Entonces, en algunas ocasiones, esa población pues muere por completo, ¿no? Y esto vuelvo a decir, este laboratorio de la naturaleza donde vamos a mandar esas 500 estrellas de mar de una especie a ver qué sucede. Entonces, algunas veces perecen y no hay mucho éxito, ¿no? Hay algunas historias de éxito que son los ganadores de la evolución, ¿no? Por ejemplo, el Homo sapiens, aquí estamos tú y yo platicando sentados, pero somos un proceso de millones de años. Al igual entonces esta población de estrellas de mar que tuvo éxito, en este calentamiento global pues siguen tratando de salir adelante. Y hay algunas historias de éxito de algunas relaciones en el Golfo de California, por ejemplo, con el cambio global. ¿Estas relaciones de éxito se refiere a que encuentran condiciones aún mejores para su desarrollo, las especies que migran por causas de cambio climático, de contaminación? Sí, es un poquito... ¿O qué tipo de éxito? Es un poco difícil ponerlo en blanco y negro, pero por ejemplo hay relaciones como la simbiosis, que es una relación entre organismos que por lo general, ¿verdad? Nos imaginamos que los dos tienen un buen corte, se llevan bien y no pasa nada, pero bueno, de la simbiosis también los problemas que tenemos de la parasitosis y todo eso. Pero vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo en particular. Hay algunas estrellas de mar y algunos erizos de mar que están emigrando en este éxodo hacia las partes más altas del Golfo, a las zonas frías, porque pues se está desplazando y ahora el agua no es tan fría. Entonces llegan ahí y existen unas especies de cangrejos. Aquí viene la historia rara. Son unos cangrejos que los conocemos como cangrejos chícharo. En la ciencia son los cangrejos pinotéridos, que son simbiontes de estos animales y de muchos otros, de las ostras, de algunos crustáceos mismos, etc. Entonces, están encontrando en este nuevo hábitat, ¿verdad? Una oportunidad para tener más casas donde vivir sobre otros erizos. Claro. Entonces, ese cangrejito está haciendo ¿Sabes qué? Vamos a regresar con esta historia del cangrejo después del corte, porque creo que tenemos todo un ecosistema que analizar aquí. En el aire, y creo en el mar. Queremos escucharlo bien. Entonces, volvemos después del corte, por favor, no se vayan. Estamos de vuelta con Francisco Solís y el caso, la historia exitosa de un éxodo que logró una simbiosis, una nueva manera de habitar juntos. Francisco, continúa contándonos, por favor. Claro que sí. De manera entonces que estos pequeños cangrejos, pues... A ver, empezaron unas estrellas de mar, migraron. Estrellas de mar y pepinos de mar, creo. Ajá, y unos erizos ahí también. Erizos. Todo este grupo se denominan equinodermos en la ciencia, y pues con estas aguas calientes llegan esas especies a habitar a la zona donde hay esos cangrejos chícharo, los pinotéridos. ¿Y qué es lo que pasa? Los cangrejos pinotéridos dicen, pues qué fantástico, ahora tengo más habitáculos, más casas donde vivir y donde escoger. ¿Porque habitan sobre los erizos? En algunos casos, en la mayoría de casos, sobre ellos. En los pepinos de mar pueden vivir dentro de ellos, cerca de la boca o cerca de la cloaca. Entonces, viene aquí una cosa muy extraordinaria que, fíjate que no hablamos mucho de esto en la ciencia, como casos de éxito, porque finalmente en un fenómeno que es súper negativo, la verdad, lo que estamos hablando, hay un grupo de animales que se benefician con esto. Entonces, son historias contadas si tú quieres, pero existen.
De manera entonces que estos pinoteáridos tendrán pues mucho más habitáculos y poder tener esta relación de simbiosis con estos nuevos animales. Claro, que y están se pueden llegando ahí. ayudar a estas, me imagino que hay métodos para ayudar a estas migraciones o éxodos positivos. Podemos, la introducción de especies o colonizaciones asistidas, se puede, cuando ves que hay éxito, puedes como reproducirlo. Existen, aunque la naturaleza pues ha hecho lo mejor en estos casos. Pues mejor no meterse mucho, ¿verdad? Sí, mejor como verlos, ser espectadores y tomar nota. Nos estás hablando de equinodermos, palabra que de hecho equino no quiere, hasta donde entiendo, no tiene nada que ver con los equinos caballos, ¿no? Y lo ecuestre, sino más bien con espinas, ¿no? Que tienen encima de la piel. Perfecto, así es. ¿Qué te llevó? Bueno, equinodermos, según entiendo, son las estrellas, los pepinos de mar, todas estas especies que mencionas, los erizos. ¿Qué te llevó, Francisco, a interesarte por estas especies que yo veo tan diferentes? ¿Te identificas? ¿Algo te identifica con ellas o te están contando un secreto maravilloso del mundo que yo no sé? Fíjate que la verdad es que soy igual que todos los científicos, finalmente. O sea, es la curiosidad. Desde muy, muy, muy pequeño. 10, 11 años, volteaba hacia el mar, hacia esas pozas de marea, porque pues obviamente no me metía muy hondo, y podía ver erizos, sobre todo erizos, estrellas de mar algunas veces y otros animales relacionados, y siempre pensaba, pues, ¿qué son? ¿A qué se dedican? ¿Por qué están aquí? ¿No? Y ¿cuál es su papel en esto? O sea, cosas que un niño de esa edad se pregunta. Y no sé, fue un clic muy especial y pues ya tengo muchísimos años trabajando en esto y continúo en esto. Soy un apasionado de la taxonomía de este grupo, de los equinodermos y es un grupo emblemático del mar. Es un grupo curioso, sobre todo cuando vinimos a hablar de éxodos. Yo creo que probablemente reflejen algo a mayor escala, porque son animales que no vemos moverse. Bueno, yo no los veo moverse con tanta facilidad como lo que llamamos el nectos, que son los delfines, los peces, que vemos con muchísima movilidad. Esto me imagino que tiene una movilidad más restringida, ¿o no? No, para nada, para nada. Ver. Los equinodermos de 20 años hacia acá nos hemos enterado que con los estudios obviamente en la ciencia, que las larvas de los equinodermos se reproducen asexualmente. Una larvita puede tener más larvitas. Es el futuro hoy en día que tratamos precisamente de limar diferencias. Ajá, exactamente. Y entonces se reproduce pues por muchas veces, en múltiplos de 5 o más. De manera que en este momento, por ejemplo, aprovechando el tema del programa, es importante tener como voltear hacia otro lado y decir, por ejemplo, en este momento, en este año, tenemos especies invasoras en México de equinodermos. Tenemos una especie de estrella de mar de Hawái. Y nos dimos cuenta a través de las larvas que vienen en el agua de los barcos, en las entinas en el fondo. Y eso me imagino también viene a destruir y desestabilizar y mover la situación. Desgraciadamente sí. O sea que ya no tenemos, voraces ya no que tenemos éxodos del tipo darwinista o estos éxodos que se daban sobre ramitas, o sea que se daban de una manera un poco más natural que traídas por el hombre. Bueno, de que se dan, pero ahorita lo más activo es el transporte. Pongámonos a pensar en este momento la industria, digamos que el 90 y tantos % del desplazamiento de los productos que usamos, ropa, plásticos, es por el mar, es por vía marítima. Claro. Entonces tenemos buques que se desplazan entre continentes y cuando viene ese movimiento de aguas que necesita el barco para desplazarse, pues jaló agua del momento y vienen larvas de animales. Entonces se desplazan y ahora tenemos especies que están, lo acabo de decir, ¿no? En este caso en Hawái, en Filipinas, y bueno, ya la encontramos en México hace un mes, que la encontramos esta especie de estrella de mar. No hemos hecho los estudios ¿Y eso en qué todavía, puede afectar pero la vida humana que se organiza en torno a las costas o nosotros que nos encontramos? Mira, el problema que tenemos, creo yo, Yael, es que todo lo vemos como pantónicamente, ¿no? Soy humano y a través de mi visor de humano lo voy a ver. Pero ¿sabes también hasta que qué? no Creo que eso llegan. nos ayuda a sensibilizarnos también si nos va a Claro. pasar algo. Creo que podemos mover más masas, que quizás sería nuestro mayor interés.
Claro. Incluso para quienes solo nos interesamos porque el planeta sobreviva sin nosotros, y me cuento entre ellos. Claro. Mira, lo que sucede es que esta estrella de la que estoy hablando es voraz. O sea, quiere decir que come todo lo que se encuentra, porque le encanta comer igual que a ti y a mí, pero más seguidito, ¿no? Entonces, de manera que los estragos no los vamos a ver de inmediato tú y yo, lo vamos a ver en reflejo de un blanqueamiento de coral, ¿no? Y que tú dices, bueno... Blanqueamiento de coral es muerte de coral, ¿verdad? Muerte de coral. Entonces dices, bueno, espérate, Francisco, me estás platicando de que una estrella se come todo, pero ¿qué tiene que ver con el blanqueamiento de coral? O sea, hay hilos, hay conexiones extrañas en el mar que muchas veces los científicos, ni siquiera nosotros que tenemos años en esto, los podemos dilucidar rápidamente. Pero relaciones de este tipo a la larga se descubren y dicen, aquí está la relación, desgraciadamente no lo tratamos a tiempo. Todo lo que debemos hacer con las especies introducidas de este tipo es tratar de erradicarlas, porque no está bien. O sea, hemos tenido problemas grandísimos en el pasado, sobre todo en islas, hablando ya de cuestiones terrestres, de especies invasoras, ¿no? Entonces viene todo este éxodo de esas especies llegando a una zona donde pues no tengo quien acabe conmigo, ¿no? Entonces es una panacea. Claro, no hay depredadores listos. No hay depredadores y entonces pues voilà, estoy comiendo lo que quiero a la hora que quiero, haciendo lo que yo quiero. Y generalmente desencadena esto una catástrofe ecológica a la larga que nosotros no estamos capacitados a percibir de inmediato. Para eso está la ciencia. Entonces, claro que tiene que ver, pero no lo vamos a ver contable en este momento, lo vamos a ver en un futuro cercano, reflejado en otra cosa, ¿no? En el paisaje submarino, que ya no es tan lindo como antes, hemos escuchado recientemente tantísimo el problema que hubo en la gran barrera de coral australiana, que por un momento dijeron los científicos que pues está muerta, ¿no? Y eso se dice fácil, pero es como un luto. Dan ganas de llorar. Un luto mundial, es una cosa horrorosa. Últimamente ya se habló de que se está repoblando, están haciendo algunas cosas, la naturaleza está trabajando en pelear un poco hacia atrás lo que está sucediendo. Sí. Pero es precisamente ese tipo de relaciones, las cosas que no, esas conexiones que no entendemos aún. De acuerdo. Entonces podemos asistir a este esfuerzo de la naturaleza de alguna manera, evitando las partes que evitando que traer especies a una zona donde no son. Bueno, o sea, eso, más la contaminación que mencionas, más el calentamiento, obvio, más la pesca, creo que también tiene algunos indiscriminada. Claro. Francisco, se nos empieza a terminar el programa. Yo no puedo resistir a la tentación, teniendo aquí a un biólogo marino, de preguntarte acerca de tu aventura exploratoria científica en el mar más excepcional o más contable. Esa es o una más fantástica maravillosa pregunta y muy difícil de contestar porque hay muchísimas cosas. Mira, creo que una de las cosas que más han impactado mi vida como biólogo marino es bajar en submarino a 450 metros de profundidad en el Golfo de California y estar allá abajo, arriba es de día y abajo es de, pues quién sabe, porque tampoco es noche. Y en un momento le pedimos al piloto del submarino que apagara todo para poder estar y sentir el latir de nuestros corazones, cerrar nuestros ojos, abrirlos y estar en ese vientre materno que es el fondo del océano. Yo pienso que eso me impactó muchísimo y lo tengo muy dentro de mí, lo llevo muy dentro de mí. Es una aventura que pues ojalá todos los humanos la pudieran vivir para que se dieran cuenta. Me encantaría. En todo caso, con tus palabras la acabo de vivir ahorita. Gracias. Ese momento en el centro, en el corazón del mar, otro lugar. Darnos cuenta de dónde venimos y eso te va a hacer pensar, abrir los ojos y darte cuenta que somos uno todos, pero habrá que vivirlo para... Eso es creo que lo que me ha llevado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos con esta experiencia, esta imagen. Muchísimas gracias al equipo técnico. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes a las 8:30. Muchas gracias.